¿Qué le pasa a España? Y muchos diréis que no le va a pasar, teniendo la clase política que tenemos, teniendo la inseguridad en las calles que tenemos, el problema de la inmigración, de que se desmorona todo, que la juventud es una vaga, que las pensiones no se cubren, que no se respetan los derechos, que tenemos los problemas que tenemos con la seguridad en las calles, que tenemos los problemas que tenemos en sanidad, en educación y toda esta parte. Y en muchas ocasiones también le echamos con la culpa a, al vecino de las que se están pasando, ¿no? Y, y sinceramente creo que, a ver, los problemas de España se pueden estructurar en 3 puntos. El primero de todo, la estructura. El segundo, la falta de cohesión a la hora de poder tener conversaciones. Y la tercera, de que las personas, bueno, los españoles, hemos decidido que es más fácil acostumbrarnos a que estén siempre los políticos dando por saco y ya se saldrá por nuestra propia parte, que tener vocación de servicio público e intentar realmente hacer las cosas de forma un tanto distinta. Esto es normal porque al fin y al cabo nos han borrado nuestra historia, nos han acomplejado y hemos preferido quedarnos siempre con el cuento de lo que nos viene de fuera como validador, porque otra cosa no, pero en este país siempre se ha tenido ese punto de nadie es profeta en su propia tierra. Y yo creo que habría que reflexionar y ver eso para poder entenderlo. España ha sido, y por su forma de ser es, una potencia globalizadora. Incluso a día de hoy. Podría serlo, lo que pasa es que está dormida. Hemos decidido mejor mirar hacia otros ejes en vez de intentar ser responsables de marcar la pauta y la agenda. Pero en el siglo de oro español, España era la potencia hegemónica y como tal se levantó civilización. Y no lo hizo como lo hicieron los ingleses, saqueando y expoliando y robando. No. Lo hizo en base al mestizaje, a la colaboración, al permitir la diversidad con esa inclusividad institucional que fueron las leyes de India y el derecho de gente y cómo se trabajó con eso, como por ejemplo también se llamó al orden más de una vez a cualquier funcionario y representante de la monarquía, los virreinatos, y pasaban todos el juicio de residencia una vez que terminaban su mandato para que se pudiese saber si se obró o no se obró bien. Se cuidó muy mucho el respeto a los contratos, a la palabra dada y en fin, a las fundamentaciones que levanta cualquier civilización. Y eso fue gracias, entre otras cosas, al grandísimo trabajo que hicieron los escolásticos de Salamanca en la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana, entre tantos otros, que trabajaron justamente en el conocer, recopilar y mantener el acervo jurídico y la tradición que ya venía del derecho romano y de poder aplicarlo y del respeto a los fueros y a la conversación. Y es que por mucho que esto parezca una contradicción, en la monarquía hispánica, la de la Austria, las personas eran más libres, sometidas por voluntad a un monarca, que lo que fueron después con las monarquías parlamentarias que vinieron. Y el gran problema de España es que cuando se acabó la línea sucesoria de los Austrias, los Borbones contaminaron nuestra casa y la contaminaron trayendo la burocracia monárquica, el absolutismo borbónico que acabó
comiéndose toda nuestra tradición. Y sin memoria, una nación nunca avanza. Y una de las cosas que ha hecho que yo diese el salto a investigar, a volver a replantearme las cosas y a buscar una propia ruta que cuenta la historia sin tener el sesgo del que intenta convencerte de que solo su versión es la adecuada, fue redescubrir la historia de España a través del ojo de la segunda escolástica, de la Escuela de Salamanca. Y es que, lejos de idealizar, porque obviamente la historia y el comportamiento humano es atroz y somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero sí que pienso en que cuando se es capaz de armonizar legalmente un ecosistema para que prospere y se tienen situaciones en las que los propios territorios de ultramar están desarrollándose al mismo nivel que otras potencias europeas en esa época y que, por ejemplo, en 1812 vinieron para pactar la propia Constitución de 1812 desde ultramar y que cuando empezaron a provocar la independencia hubo muchos que se resistieron a eso porque no querían alejarse de la madre patria, se demuestra que hay otra historia que no se quiere escuchar, pero que está en los propios legajos y en la propia documentación histórica y está ahí, ¿no? Y esto viene de entender que hay que desalojar del estudio de la historia la visión política. Porque la visión política es una visión sesgada interesada a instancia de parte que solo va a buscar que el político sobreviva. Pero la historia es mucho más. La historia es la composición de documentos, hechos, fechas, situaciones que realmente nos cuentan lo que pasó. Y yo puedo optar por quedarme con una cosa o intentar ver la foto entera. Y en este sentido yo creo que lo mejor y lo más sensato y lo primero que necesita España es recuperar eso y saber quién es como nación. Dicho esto, también se necesita, por otra parte, como había comentado, el renunciar a la idea estúpida del Estado-nación como fin en sí mismo de una sociedad. La nación es un conjunto de personas que tienen el mismo arraigo por un determinado lugar. Pero el Estado es una herramienta que se genera para intentar ordenar las relaciones, pacificarlas y permitir la prosperidad de las naciones, de los ciudadanos. Si el ciudadano no está en el centro y encima es al que se le somete, está viciado y roto de por sí. Lo que hace falta realmente es recuperar esa democracia orgánica y lo que hace falta es que volvamos a poner al ciudadano en el centro. Que volvamos a hablar, volvamos a debatir, y que realmente España después de tanto vuelva a ver como en 1812 un proyecto constituyente, un poder constituyente que realmente venga a delimitar lo que necesita la nación y lo que puede y debe hacerse a través del pacto, el acuerdo y el consenso como se tuvo que hacer. España necesita eso y sobre todo lo que más necesitamos nosotros es volver a hablar y respetar al que es distinto a nosotros. Porque tiene algo que decir. Y lo vamos a poder abordar si, entre todos, respetando la libertad, la dignidad y la propiedad privada, podemos llegar a acercarnos a esos lugares. Porque la propiedad privada no debe estar tampoco supeditada a ningún cuento político de interés de ningún tipo. Porque el interés general es que cada individuo tenga su propia parcela de tierra como mínimo. Porque sin exteriorizar la propia libertad a través de la propiedad privada, nadie es libre realmente. Y esto hay que entenderlo. Yo sé que voy dando estos saltos, pero necesito que vayamos al compás. La propiedad privada, la libertad y la dignidad de un ser humano es pretérita a cualquier
institución, cualquier Estado y cualquier cosa. En el momento que nace una persona, es intrínsecamente digna, intrínsecamente libre y con todo derecho de poder llegar a mantener su propia propiedad privada, aunque sea un bolígrafo. Porque eso es la exteriorización, perdón, de su propia capacidad. Y respetando eso y entendiendo eso, y devolviendo el sentido a la sociedad contraprestacional, haciendo una constitución basada en el conjunto de las voluntades de los ciudadanos y haciendo que los gobernantes se sienten a rendir cuentas de verdad y haya mecanismos y contrapesos para que los representantes se sometan a juicio popular cuando sea necesario, en todo momento y en cada condición, es la única forma de poder levantar esto. Porque el que tiene que ser vigilado es el que está en la función pública. El que debe tener el nudo en la garganta es el que está en la función pública, porque tiene que ser ejemplar. Y si no es ejemplar, se debe marchar, indistintamente de lo que esté pasando. Porque, como decía Juan de Mariana, que le costó acabar en la cárcel por esto, cuando un gobernante mete la mano o roba en el patrimonio particular del ciudadano, se vuelve un tirano y entonces los ciudadanos tienen derecho al tiranicidio. Y esa idea de Juan de Mariana fue la que levantó la chispa en Francia y en el resto. Entonces, fue en España donde nació el germen de la libertad. Y debemos recuperarla porque hasta que no vuelva a brillar eso, España va a seguir en las tinieblas.